del jefe. Es lo que poquito, ¿viste? Bueno, qué sé yo. es lo mejor que me podía pasar. Sí, qué sé. La verdad, porque en este contexto tan complicado es, bueno, un pequeño recreo, ¿no? Necesario en la vida de cualquiera igual. De los ciudadanos de la Argentina y nosotros también los periodistas, ya ¿no? está, ya pasó, ya. Que venimos con un vértigo tremendo, tremendo. Mamita. Pero bueno, mira, a esta hora ya está, todo dado para que hable el presidente Milei allí en Junín, en un acto postergado por temas climáticos. ¿Quién hubiera pensado cuando el presidente pospuso el acto en Junín como consecuencia de aquellas nubes y tormentas, que hoy va a ser un día también de muchas nubes negras? Tiene su propia ciclogénesis el presidente después de haber suspendido por aquella ciclogénesis el viaje a Junín. Claro, en este caso son nubes vinculadas con, bueno, las denuncias que hay en torno al tema de la compra de medicamentos en el contexto del Andis, en paralelo las internas que esto ventila dentro del propio gobierno, la batalla comunicacional por intentar salir y el tema jurídico, porque hoy, y si querés vamos a sumar, y es un gusto que nos atienda el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Juan Carlos Maqueda, porque hoy incluso el Ministerio de Seguridad intentó a través de un tuit del doctor Soto dar alguna precisión jurídica respecto de la investigación y de la eventual nulidad de la misma como consecuencia del origen, ¿no? Que son estos audios filtrados. Pero bueno, en cualquier caso es interesante escuchar al doctor Maqueda. Doctor, ¿nos escucha? Débora Pláger y Juan Pablo Barsky, los saludamos. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Débora? ¿Cómo le va, Juan Pablo? Los escucho bien. Bueno, un gusto escucharlo. Placer. El placer es mío, el placer es mío. ¿Cómo está viendo la situación que hasta acá, bueno, desde el punto de vista jurídico, tiene al doctor Casanelo y instruyendo la causa al fiscal Picardi? Sí, yo quisiera que se pudiera establecer 3 estadios distintos para poder analizarlo con tranquilidad el tema. El estadio político, que es el primero y el más omnicomprensivo, el estadio jurídico y después el estadio institucional sobre este tema. Desde el punto de vista jurídico, en el cual ustedes me consultan a mí, yo debo decir que he visto que el juez Casanelo y el fiscal han actuado con una diligencia extraordinaria. Se han anticipado inclusive a movimientos que naturalmente se podrían haber hecho entre quienes están implicados en este tema y han recogido una prueba que en este momento están analizando y que lleva mucho tiempo ese análisis. Mucho tiempo para los tiempos que vemos los de afuera, o sea, el periodismo, ustedes, nosotros que nos informamos por el periodismo, obviamente tenemos una velocidad para pensar estos temas que pensamos que se pueden descifrar rápidamente. Y en la justicia, para que un indicio grande, pero un indicio al fin, como es el que se ha dado en este caso, se convierta en una prueba y haya vinculación con las personas que en este momento están siendo investigadas, tiene que pasar un tiempo y tiene que haber una certificación, lógicamente. Yo no sé qué es lo que viene más adelante, porque obviamente al no estar más en la justicia no conozco el expediente y yo me he acostumbrado en 22 años de estar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hay que respetar los tiempos del expediente. Totalmente, doctor. Sí. Le quería hacer algunas preguntas, bueno, si usted nos puede dar alguna precisión técnica desde el punto de vista de su expertise, por supuesto, ¿no? La causa comienza a través de una denuncia que hace el doctor Dalbón, pero al mismo tiempo de un audio filtrado, de un audio privado y eventualmente tomado de manera ilegal, no lo sabemos todavía, en el que se hacen denuncias de presunta corrupción en el seno del gobierno. Eso desde el punto de vista jurídico, ¿permite abrir una causa y tomar las medidas que se tomaron? Es decir, ir a buscar documentación, teléfonos celulares.
Sí, lo que pasa que en otras instancias se ha demorado mucho más tiempo y en esta instancia hay que reconocer de que la justicia, a través de la actuación del fiscal y a través de la actuación del juez, lo han hecho a una gran velocidad y han logrado, no sé si todas las pruebas, pero una gran cantidad de pruebas. Y obviamente que el devenir de esas pruebas va a ser lo que nos va a decir cómo avanza la causa. Doctor Maqueda, la decisión del presidente de remover a Spagnuolo quizás no influye desde el punto de vista jurídico, pero puede darle entidad o más verosimilitud a esos audios. Sí, claro. Si Spagnuolo estaba en la verdad, ¿por qué había que removerlo? Habría que haber removido a los que mencionaba él en los audios. Y si no es así, o sea, tendría que haberse dado la situación que le pidieran explicaciones internas administrativamente. Pero como usted dice, esto es parte de la especulación política, ¿no? Una especulación política que es inevitable en estos casos, porque digamos que la fuerza política que hoy nos gobierna, que llegó tratando de evitar el barro, hoy no solamente está en el barro, sino en el chiquero. Y esa es una situación muy, pero muy difícil políticamente, porque sabemos que estamos en medio de un proceso electoral y que al mismo tiempo esto invalida mucho todo lo que se ha venido diciendo que se iba a hacer en contra de los otros sectores a los cuales se los confundía con la corrupción. Bueno, hoy la corrupción está siendo investigada en el seno del gobierno también. Eso políticamente es así. Doctor, hay, temor hoy dentro de la estructura de gobierno, ¿no? Aquellos que tienen acceso a funcionarios en lo más alto del poder, dicen que el temor es que eventualmente Spagnuolo se pudiera convertir en un futuro en lo que se llama un imputado colaborador. Pero claro, hasta el momento, desde el punto de vista jurídico, no hay imputación. Por lo tanto, no hay colaboración posible y al mismo tiempo para que esto ocurra... No hay imputación, no hay imputación concreta en contra de nadie. Lo que ha habido es un avance para garantizar las pruebas por parte del fiscal y del juez. ¿Y podría eventualmente, imputaciones mediantes, Spagnuolo acogerse a esta figura? Mediante. Y si lo hiciese... Imputación mediante, lógicamente, claro, es una figura que existe lógicamente. Y él en ese caso tiene que hablar de, no de subalternos, sino de gente que esté en el poder, en una estructura jerárquica superior, tiene que aportar prueba. ¿Qué tiene que hacer para poder entrar en esta figura? Mire, a mí no me gustaría anticiparme con una figura que por el momento se la pueden colgar a una persona que es inocente. Claro. O sea, yo creo que mi análisis en base a mi experiencia llega hasta determinado punto. Desde ahí en adelante, yo creo que hay que esperar el resultado, no nos debemos dejar ganar por la ansiedad y debemos tener la tranquilidad que en este caso se ha procedido muy rápidamente y se ha podido llegar a pruebas que en este momento se están periciando. Perfecto, clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Luego. Hasta luego. Soy el doctor Juan Carlos Maqueda. Duro, ¿no? Porque fue más allá de las precisiones técnico-jurídicas. Lo de barro y chiquero no tiene que ver con lo estrictamente jurídico. Exacto. Ni con esta causa. Yo me quedo con ese título que seguramente va a rebotar, porque estamos hablando de un ex magistrado, un juez de la Corte, que dice, este gobierno está metido en el chiquero y en el barro, y lo que venía a ser, que era a denunciar la corrupción de gobiernos pasados, hoy está siendo investigado por corrupción. A ver qué pasa en Casa de Gobierno. Está Ramiro Fornataro. Débora, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, hace minutitos nada más
Se fue Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que estuvo reunido con el ministro de Salud, Mario Lugones, y también con la viceministra, Cecilia Lochisano. Era algo que estaba pactado. Esto fue alrededor de las 5 de la tarde, al mismo tiempo que también Manuel Adorni, el vocero presidencial, abandonaba la Casa Rosada, seguramente para ir al acto en Junín, en donde el presidente seguramente estará allí a partir de las 19 horas, que hoy tuvo el acto allí en Vicente López, pero no vino a la Casa Rosada, sino que seguramente fue para Olivos y de ahí encaraban el viaje hacia el acto que ustedes marcaban en Junín. Bueno, un gobierno que me parece que está tratando de delimitar esta estrategia que en un principio era, y que fue en el fin de semana, un silencio respecto del caso Españolo, que hoy fue interrumpido, quizás por un cambio de estrategia, por Eduardo Lule Menem en un principio con un comunicado, luego con Martín Menem a la mañana en un programa de televisión. Así que me parece que esta reunión seguramente habrá sido para tratar de alinear una estrategia, teniendo en cuenta que mañana a las 12 del mediodía la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, del peronismo, mandó o llamó, mejor dicho, a una reunión informativa en el anexo a las 12 del mediodía y citaban justamente a Mario Lugones y al actual interventor de la Agencia Nacional de Claro, que no van a ir, que ya adelantaron que no van a ir, así que bueno, lo que queda es la presencia del jefe de gabinete de ministros Francos el día miércoles. Bueno, el miércoles, recién decía Ramiro, se retira Adorni, la verdad no ha hablado. No. Había especulaciones respecto de que las conferencias y que la conferencia de prensa de hoy, nada de eso ha ocurrido. Las comunicaciones han sido un tanto contradictorias entre el que pone las manos en el fuego, el que no las pone. Y eso marca un cambio respecto de lo que ha sido la habitual política de comunicación del gobierno. Sí, que en este caso está y que no solamente... el presidente, sí, decime, Ramiro. Tampoco se expidió sobre eso hoy temprano en Vicente López y seguramente tampoco lo haga en el acto en Junín, que está proyectado y es específico por la campaña en la provincia de Buenos Aires. Así que quizás esa sea la estrategia del gobierno. Bueno, gracias, Ramiro. En un ratito ya comienza el acto en Junín y paralelamente hay una actividad, vos sabés, de la Copal que está cubriendo Carla Ricciotti, en donde dice Carla que van a ir algunas figuras del gobierno. Yo pensé que estaban yendo para Junín, pero a ver, Carla, contanos. Débora, evidentemente, bueno, acá lo que habían confirmado es que se cumplen en realidad los 50 años de la Copal y lo están festejando con esta especie de cóctel que están haciendo en el restaurante central de La Rural. Adentro, el único de los funcionarios que pudimos confirmar y que lo vimos recién ingresar es el canciller, a Gerardo Wertheim, que entró sin hacer declaraciones. Intentamos, obviamente, preguntarle algo sobre cómo está pasando este momento. El gabinete no quiso hacer ningún tipo de declaración, nos saludó amablemente e ingresó. Está conduciendo este evento Alejandro Fantino, escuchamos que están hablando, haciendo discursos en el interior de este restaurante, pero habían confirmado o habían avisado al menos que de los funcionarios que habían confirmado, valga la redundancia, que iban a estar presentes eran Manuel Adorni, quizá Guillermo Francos, que dicen que se bajó a último momento de esta convocatoria, y también la ministra Sandra Petovelo, pero todavía ninguno de ellos ha llegado y no tienen certezas de que vayan a venir, así que no sabemos si quizá alguno decidió ir a Junín y acompañar allí al presidente en ese evento, o vendrá finalmente, por ejemplo, Manuel Adorni, que a quien nos decían es el que nos había avisado desde acá de la Copal, nos decían que venía, pero bueno, esto estaba convocado a las 18 horas, todavía no han llegado y repito, el único de los funcionarios que ha llegado a este evento es el canciller Gerardo Wertheim. Claro, yo me atrevería a decir lo siguiente, teniendo en cuenta que estamos en plena campaña electoral y que, bueno, está el gobierno por ahora decide no hacer declaraciones públicas en relación con este tema, que el blindaje mayor lo pueden tener en el acto de Junín, en donde está todo dispuesto y la seguridad presidencial. Ir hoy a cualquier evento en donde te puedan abordar periodistas es un riesgo que me parece que ningún funcionario está dispuesto a correr. De hecho, me pasaban recién una información, le agradezco a nuestro compañero Alejandro Cancelare, que en un contexto de campaña, a 2 semanas de ir a votar, los candidatos han suspendido todo tipo de entrevistas que tenían previstas. Sí, y todo apunta a
¿cuánto temple va a tener el gobierno en su actual contexto, subrepresentación en el Congreso, teniendo en cuenta ese 56% que solamente determina la llegada de Milei, pero el Congreso se configura a partir de esos 30 puntos en la primera vuelta? Un bloque que ya era chico, pero que se fue desmembrando con 4 legisladores que formaron un nuevo espacio, Coherencia, la semana pasada. La ruptura de puentes con muchos gobernadores, las derrotas legislativas y este frente que no es tan sofisticado como Libra, más allá de que va a tener su propia dinámica y también una situación que no tiene que es lo que investigue la justicia en Estados Unidos, pero con los episodios difundidos en estos audios de Spagnuolo, la reacción del presidente de despedirlo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿cuánto temple va a tener para aguantar en este contexto? Un tema muy sensible. Está Juan Manuel López con nosotros, bueno, con esta información que recién ya dábamos, que no van a ir a la Comisión de Salud, ni el interventor Vilches, ni el ministro Lugones. Bueno, ¿qué van a hacer desde el Congreso? Esa es una invitación que hizo el diputado Yedlin, que preside la Comisión de Salud. No tiene obligación de ir, la verdad que lo sano sería que vengan, ¿no? A diferencia de Francos, ¿no? No tienen la obligación, es una invitación que hace el presidente de la Comisión, no es que está votada una interpelación respecto del ministro ni del otro funcionario. Francos, que iba a venir, porque usualmente tiene que venir al Congreso de la Nación a rendir cuentas y presentamos las preguntas que se presentan un tiempo antes por escrito, hará 15, 20 días. Va a venir el miércoles. La verdad que nos sorprendió el viernes cuando salió la citación de Martín Menem citando a Francos para este miércoles, porque no se había charlado que iba a ser en esta fecha y fue en el medio de la escalada del conflicto. Entiendo que el jefe de gabinete va a intentar dar la cara en ese marco institucional. Yo eso lo valoro, pero hay mucho que no pudimos preguntar antes, digamos. Vamos a tener que hacerles preguntas en el recinto y espero que venga a dar respuestas, porque la corrupción, que mi partido, la Coalición Cívica, nació prácticamente para denunciar la corrupción, es un problema grave cuando es endémico. O sea, yo creo que no va a haber gobierno que se salve nunca de un caso de corrupción, porque siempre en la naturaleza humana hay alguna persona que se aprovecha de una situación y en todos los gobiernos se acerca gente que medio busca, para decirlo mal y pronto, para ver si encuentra una oportunidad para robar. El problema de la Libertad Avanza, que lo venimos viendo desde su fundación, es que esa gente es mucha y aparentemente está en la centralidad del gobierno. Y esto es grave, no hay que dramatizarlo, pero hay que atenderlo. Bueno, porque la hermana del presidente no es la primera vez que se habla de cosas, digamos, complejas a su alrededor, ¿no? Vos fíjate que cuando hubo alguna mínima sospecha, lo recuerdo en el caso de Sandra Petovelo con De la Torre, que lo saca inmediatamente, o en el caso del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich con Vicente Ventura Barreiro, que también una denuncia de una contratación de alimento para las cárceles, pero inmediatamente Ventura Barreiro afuera y quedó Alejandra Monteoliva. Y acá... Y el caso de Pablo de la Torre, debo decir que me parece que fue bastante injusto. Bueno, digamos, fue prematuro echar a esa persona. Y fíjate ahora. Y ahora no queda claro, la verdad que, no sé, que tienen que dar explicaciones de manera seria. Y hoy hay mucho susto en el gobierno, esto es bastante evidente, porque efectivamente la justicia avanzó rápido, algo a lo que no estamos acostumbrados, algo que es bueno, pues se preservó la prueba. Maqueda obviamente lo explicaba mejor que yo, no hay una imputación, pero sí hay una hipótesis de un delito. ¿Qué es? Más pruebas, los sobornos en una caja de la política que es el Andis. Ha buscado más pruebas que personas, por lo menos en este... Y eso está bien, es una buena forma de investigar. Porque digo, acá hay una hipótesis. Yo digo, que vaya a ser nulo porque hubo un audio que se filtró. No, ese audio filtró una hipótesis de investigación. Digo, los periodistas muchas veces tienen fuentes que no pueden revelar y a mí me ha tocado con Elisa Carrió ir a hacer denuncias con notas periodísticas muy bien investigadas donde no sabemos cuál es la fuente. Después se subsana con la investigación. Lo que yo no puedo es probar ya en un juicio que fulano tiene un vínculo con Mengano porque entró un audio o no sé, una escucha o un seguimiento hecho de manera ilegal. Tratando de decir que es todo nulo en este contexto, no es incorrecto jurídicamente. Y está lleno de causas que se iniciaron con Anónimos, está lleno de causas que se iniciaron con... Bueno, pero la decisión de Milei de remover a Spagnuolo le da verosimilitud, lo convalida. Y me parece que el presidente tiene que tener mucho cuidado con esto, porque
la corrupción, cuando es endémica, cuando está en la centralidad del gobierno y cuando además ves que en las listas legislativas, de las que nosotros hemos criticado en el 2023 porque decían que se compraban y vendían candidaturas, y vemos el tipo de diputados que tienen en el Congreso, donde, me acuerdo, la peor de las situaciones en el medio del tratamiento del DNU para hacer el acuerdo con el Fondo Monetario en marzo, que estaba endeble, había volatilidad en los mercados, los diputados se tiraban agua y se gritaban y se agarraban casi a trompadas. Digo, si esas listas que uno puede haber dicho, no sé, lo hicieron como pudieron, con la resaca de la política, se repiten ahora en el 2025, y es grave. Bueno, o sea, pero que es grave además, porque así no se hace política, y lo escuché hoy al presidente decir, acá no falta política, no falta gestión. Claro. Sí falta política. Bueno, el tema de la política, y de la buena. Vos fíjate que muchos de los heridos, por ejemplo de Alessandro, es un herido del cierre de listas en su provincia, y es un hombre que realmente era una especie de fan de Milei, muy cercano a las ideas de Milei. Entonces, si vos tampoco preservás a los propios o a los que te ayudaron a llegar al poder, ese destrato, si querés, después deja muchos resentidos, mucho enojo, y bueno, termina jugándote en contra. Falta política, falta integridad. Digo, insisto, todos empezamos a tener cuidado con Milei o a mirar cosas de Milei cuando se hablaba de compraventa de candidaturas o de pagos para las entrevistas con el candidato a presidente en ese momento, que era diputado, o que a CoinX, una, no sé ni cómo llamarla, pero bueno, una compañía que hacía algunos juegos financieros, él promocionando, ya siendo funcionario y no pudiendo. Hasta incluso el orfebre Pallarols dijo que le habían pedido $2.000 para una entrevista. Cuando uno ve eso, y uno dice, bueno, habrá sido marginal, no habrá pasado, pero siguen ocurriendo casos. Entonces, la licitación de la hidrovía, el caso Libra, bueno, hay que prestarle atención, porque la corrupción no es una cuestión moral. Solamente, digo, por supuesto que es injusta la corrupción, porque si una droguería paga coimas, supongamos que esto es cierto, hay otra que se queda fuera del mercado por no pagar coimas, entonces se queda en una situación de desventaja, y además el Estado gasta de más y paga de más, con lo cual las personas reciben un servicio peor o más caro y no se pueden actualizar las prestaciones, por decir alguna de las cosas que estuvieron en discusión en ese Esa es la tiempo. clave de este caso, porque me parece Terrible. que tiene un impacto mayor, porque recién lo decía Juan Pablo, es la sensibilidad de ver corrupción eventualmente en un lugar horrible, en el lugar más vulnerable de los vulnerables, donde que son nos las decían personas. que no se podían actualizar las prestaciones y que nosotros éramos unos degenerados o unos cucas porque votábamos con el kirchnerismo, y teníamos literalmente gente en la vereda en el Congreso todos los días diciendo, a mí tengo esta discapacidad, la persona que me hace cualquier prestación, kinesiología, un acompañamiento, le pagan lo mismo hace un año y pico y ya no me quiere atender más. Sí, en la misma semana se difunden los audios y se rechaza el veto a la emergencia en discapacidad. Y ese día, para tapar el escándalo, el vocero Adorni dice, vamos a actualizar las prestaciones, el día que íbamos a sesionar. Entonces, si había que actualizarlas, ¿por qué no conversamos antes y las actualizamos? No, y 24 horas antes había dicho que estaban haciendo la auditoría para actualizarlas, y 24 horas después dijo que lo quitaban a Españolo del medio porque no había hecho la auditoría. Miren, el problema, insisto, de la corrupción cuando tiene esta trascendencia que hoy nos generan los mercados. Milei la semana pasada dijo, yo voy a poner la tasa de interés todo lo alta que la tenga que poner para que no suba el dólar, porque enfrente está el kirchnerismo que me quiere atacar y que va a perder. Y hoy el dólar subió igual, por el riesgo corrupción, por el riesgo político de la corrupción. Entonces, ¿qué va a subir más la tasa y va a colapsar el comercio, la industria y todo? ¿Porque hay que cuidar a Karina? No, tiene que cambiar el modo de gestión de su gobierno. Juan Manuel, vamos a estar muy atentos también el miércoles al Congreso, por la visita de Francos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. En un segundito, Juan Pablo, por supuesto, estamos con muchísima información. Está Camila Dolapjian, está Diego Cabot, está Facundo Chávez, con la interna del gobierno. ¿Qué dicen respecto de esta investigación? ¿Qué estrategia comunicacional van a adoptar? ¿Qué está pasando con la droguería? ¿Es la única? ¿Hay otras investigaciones en curso? En un segundo estamos con estos temas.